David ya había sido coronado rey de Israel. Al prepararse para gobernar, su mayor preocupación no era sobre asuntos administrativos, el pago de su salario ni los desafíos de liderar una nación. Su prioridad era clara: ¿cómo traeré el arca del Señor hasta mí? El arca del Señor, un objeto sagrado, era el lugar donde se rociaba la sangre de las ofrendas, y dentro de ella se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció y un vaso con el maná. Sobre el arca estaba la gloria de Dios, la Sequiná, que envolvía el lugar santísimo dentro del tabernáculo, un lugar al que solo el sumo sacerdote podía entrar. La construcción del arca seguía un modelo celestial, con instrucciones específicas dadas por el propio Dios a Moisés, como se describe en el capítulo 25 de Éxodo. Hecha de madera de acacia y recubierta de oro, simbolizaba una verdad profunda. La madera representaba la humanidad de Cristo, mientras que el oro simbolizaba su divinidad. En el contexto del Antiguo Testamento, el arca apuntaba al propio Jesús, el Hijo de Dios, prefigurado de una manera misteriosa y poderosa. Sin embargo, hubo un periodo en que Israel perdió el arca. Los sacrificios, cánticos y ceremonias continuaron, pero sin la presencia del arca, el culto se volvía vacío, un ritual sin esencia. Esto nos recuerda que el culto a Dios pierde su valor sin la presencia de Cristo, el centro de la fe. No basta con cumplir ritos o seguir una religión, la verdadera esperanza requiere la presencia viva y real de Cristo entre los fieles. Los hebreos perdieron el arca en un momento de crisis espiritual y militar, como se describe en 1 Samuel 4. En ese tiempo, el pueblo de Israel se enfrentaba a los filisteos. Desesperados por una victoria, decidieron llevar el arca de la alianza al campo de batalla, creyendo que su presencia garantizaría la ayuda divina. El arca era sagrada y representaba la presencia de Dios, pero los israelitas, sin la debida reverencia y obediencia, comenzaron a tratarla casi como un talismán. Los filisteos, al enterarse de que el arca estaba en el campamento israelita, se llenaron de temor, recordando el poder del Dios que liberó a los hebreos de Egipto. Pero aunque reconocían ese poder, los israelitas cometieron el error de confiar solo en el símbolo físico del arca, en lugar de buscar una verdadera conexión espiritual con Dios. En la batalla que siguió, Israel sufrió una derrota aún mayor. Alrededor de 30.000 hombres fueron muertos, a pesar de la presencia del arca entre ellos. El pueblo de Israel creyó que solo cargar el arca sería suficiente para protegerlos, pero no bastaba tener el símbolo sagrado, era necesario honrar y reverenciar al Dios que ella representaba. En realidad, muchos israelitas estaban profundamente involucrados en la idolatría y otros pecados, y les faltaba un verdadero compromiso con la santidad y la justicia. De esta forma, fueron derrotados, y los filisteos capturaron el arca. Un soldado israelita, huyendo del campo de batalla, corrió para dar la noticia a Elí, el sacerdote. Elí, ya anciano, esperaba ansiosamente noticias del arca del Señor. Al enterarse de que el arca había sido capturada y que sus dos hijos, Ofni y Fineas, sacerdotes irresponsables y corruptos, habían muerto, Elí quedó profundamente afectado, más incluso que al recibir la noticia de la muerte de sus hijos. Elí, con 98 años y dificultades para moverse, sintió el impacto de esta pérdida, especialmente por la captura del arca sagrada. Al recibir una terrible noticia, él cayó hacia atrás, golpeó su cabeza y murió allí mismo. En ese momento, la esposa de Fineas, hijo de Elí, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Al enterarse de la muerte de su esposo y de la pérdida del arca, entró en trabajo de parto y dio a luz a un hijo, al cual llamó Icabod, que significa la gloria de Israel se ha ido. Este nombre inmortalizaría el doloroso momento, convirtiéndose en un recuerdo constante de la pérdida y desgracia que había caído sobre Israel. Era un símbolo de cómo la gloria y protección de Dios se habían alejado. Los filisteos, tras capturar el arca de la alianza, la llevaron al templo de Dagón. Para ellos, la presencia del arca en el templo de Dagón simbolizaba la superioridad de su ídolo sobre el Dios de Israel. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. A la mañana siguiente, al entrar al templo, los sacerdotes encontraron a Dagón caído, postrado ante el arca. Esta impactante imagen reflejaba la verdad de que todo rodilla se doblará ante Dios, el Rey de Reyes. Al inicio del capítulo 5, vemos que los filisteos transportaron el arca desde Ebenezer hasta Asdod.
Cabe recordar que Ebenezer significa «hasta aquí nos ayudó el Señor», un monumento de gratitud y dependencia hacia Dios. Así como Israel fue llamado a permanecer fiel, nosotros también debemos aferrarnos a las promesas de Dios, manteniendo nuestro propio Ebenezer en nuestra jornada de fe, sin importar las dificultades. Al amanecer del día siguiente, los filisteos encontraron nuevamente a Dagón caído, pero esta vez su cabeza y manos estaban separadas de su cuerpo, rotas en el suelo frente al arca. Esta destrucción completa de Dagón representaba una clara victoria sobre el ídolo. Del mismo modo, el libro de Apocalipsis nos enseña que el dominio del mal será destruido, ya que el Cordero de Dios, con la espada de su palabra, triunfará sobre todas las fuerzas que se le opongan. La presencia del arca no solo provocó la caída de Dagón, sino que también trajo gran sufrimiento al pueblo filisteo. Surgieron tumores entre ellos, y la aflicción se extendió por toda la ciudad, causando muertes y terror. Lo que ellos consideraban un símbolo de poder se convirtió en una maldición, una manifestación de la justicia de Dios. El clamor de los filisteos resonó hasta los cielos, como relata la Biblia. Reunieron a todos los líderes filisteos y dijeron, «Devuelvan el arca del Dios de Israel a su lugar, de lo contrario, nos matará a nosotros y a nuestro pueblo». Un pánico mortal pesaba sobre toda la ciudad, y aquellos que no murieron fueron afligidos con tumores. El clamor de la ciudad subió al cielo. Quienes entienden que el arca representa la presencia del Señor la veneran. Los que tienen una visión correcta de Dios experimentan su favor y victorias. Sin embargo, para los filisteos fue diferente. En lugar de victorias, enfrentaron enfermedades y muertes. En su intento por deshacerse del arca, los filisteos construyeron un carro nuevo, lo ataron a 2 vacas y lo dejaron seguir el camino hacia Israel. El arca estuvo entre ellos por 7 meses, pero en vez de traerles victorias, les trajo tormento, pues la veían solo como un objeto supersticioso, un amuleto. Estos 7 meses pudieron haber sido de abundancia y transformación, pero, al no comprender el valor de la presencia de Dios, despreciaron la verdadera naturaleza del arca. Así como los filisteos, también hay quienes rechazan la palabra de Dios, alejándose de Jesús y del Espíritu Santo. Cuestionan el poder de la palabra, diciendo, «Está aquí», pero no tiene efecto. Sin embargo, cuando la presencia de Dios realmente habita en un lugar, ésta tiene el poder de reorganizarlo todo. Lo que no ha sido aprobado por Dios es removido. Cuando Jesús llega, Él pone las cosas en orden, todo lo que no glorifica a Dios debe ser apartado, como Dagón cayendo ante el arca. Muchas veces el hombre resiste lo que Dios quiere hacer, rechazando así su palabra y su plan, como se relata en el capítulo 6 del libro de Samuel. La narrativa nos muestra que finalmente el arca llegó a su destino adecuado en la ciudad de Bet-Semes. Al verla, los habitantes de la región la recibieron con respeto, desarmando el carro que la transportaba y quemándolo, mientras sacrificaban las vacas en una ofrenda a Dios. Sin embargo, algunos hombres, impulsados por una curiosidad inadecuada, decidieron espiar el interior del arca. Este deseo de ver lo que había dentro no pasaba de una curiosidad teológica desprovista de reverencia. 70 hombres se atrevieron a mirar dentro del arca, por ello, enfrentaron la muerte. Este episodio trae una lección importante. Muchos pierden el privilegio de experimentar la presencia de Dios porque se acercan a Él solo por curiosidad, deseando conocer a Jesús, pero sin un corazón de servicio y entusiasmo. Solo buscan satisfacer una mera curiosidad sobre lo que Él puede hacer. Ese fue el error de los habitantes de Bet-Semes. En lugar de aprovechar las victorias que el arca podía traer, perdieron esa oportunidad por una curiosidad imprudente. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, incluso hoy en día. Hay quienes cuestionan, discuten y plantean preguntas solo para confirmar sus propias creencias, como teólogos impulsados por una curiosidad egoísta que nada aporta al espíritu. En el primer libro de Samuel leemos sobre lo que sucedió a los curiosos de Bet-Semes. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor, hirió a 70 de ellos. El pueblo lamentó, pues el Señor trajo una gran pérdida entre ellos. Y los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a dónde debe ir para alejarse de nosotros? Luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévenla a ustedes.
La historia de Bet-Semes nos alerta a buscar a Dios con un corazón sincero, recordando que una curiosidad superficial jamás puede sustituir la verdadera devoción. Cuando el arca llegó al pueblo de Bet-Semes en Israel, no fue recibida con el debido celo. En cambio, dijeron, no la queremos, llévenla a otro lugar. Este episodio refleja cómo, en algunas ocasiones, la victoria puede estar cerca, pero al perdernos en discusiones teológicas vacías, acabamos desperdiciando la oportunidad de experimentar el verdadero favor de Dios. Los curiosos se alejan por falta de reverencia, mientras que los adoradores fieles son quienes logran las victorias. Así, el arca fue llevada a un nuevo hogar. Los hombres de Kiriat Jearim vinieron y llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, en la colina, y consagraron a Eleazar, su hijo, para que cuidara del arca del Señor. Pasaron 20 años, y todo el pueblo de Israel clamaba al Señor. Este pasaje destaca la importancia de un entusiasmo genuino y reverente, mostrando que hay una verdadera dicha donde hay devoción sincera. Durante 2 décadas, el arca estuvo en la casa de Abinadab, prácticamente olvidada. La arca fue relegada a un rincón mientras el pueblo de Israel continuaba con sus sacrificios y rituales, aunque sin la verdadera presencia de la arca entre ellos. En ese periodo, Saúl reinaba sobre Israel, y su gobierno ejemplificaba la falta de prioridad espiritual. Aunque poseía poder y una presencia imponente, Saúl despreciaba la relación con Dios. La arca, símbolo de la alianza divina, permaneció olvidada en la casa de Abinadab durante 20 años, mientras Israel seguía una práctica religiosa vacía y distante de la presencia del Señor. Cuando David asumió el trono, su primera preocupación fue, ¿cómo puedo traer el arca del Señor cerca de mí? David tenía un profundo deseo de recuperar la arca, y ahora que Saúl ya no estaba, nada podría detenerlo. Decidió entonces buscar la arca. La actitud de David nos enseña que, aunque tengamos buenas intenciones, no son suficientes, necesitamos buscar el camino de Dios. David pensó, los filisteos enviaron la arca en un carro, así que haré lo mismo. Sin embargo, el uso de un carro no era el modo adecuado para traer la arca. La verdadera presencia de Dios no viene a través de métodos o formas humanas, se manifiesta a través de una relación profunda con el Señor. David ordenó construir un carro nuevo y reunió a 30,000 de los mejores hombres de Israel, los más fuertes y capaces. Como está escrito, David y todo el pueblo que estaba con él fueron a Baalá de Judá para traer de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor de los ejércitos, quien se sienta sobre los querubines. Colocaron la arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron desde la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahio y Usá, hijos de Abinadab, conducían el carro. La arca pasó 20 años en la casa de Abinadab y varios meses con los filisteos, sin que se experimentara ninguna victoria. Ahora, el corazón de David ardía por el regreso de la arca. Sabía que no podía gobernar sin la presencia de Dios. Aunque su motivación era correcta, el método que eligió fue equivocado. Construyeron una carreta y asignaron a 2 hombres, Usá y Ahio, para conducirla. No obstante, olvidaron que la arca no necesitaba dirección humana. Los filisteos simplemente soltaron el carro y los bueyes, y estos, sin interferencia, siguieron su camino hasta Israel. Nosotros, como seres humanos, no debemos intentar guiar a Dios. No somos quienes para decirle al Señor qué hacer. Muchas veces, las personas intentan manipular la presencia de Dios, buscando dirigirlo, pero solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. Observa lo que ocurrió ese día. Llevaron la arca de Dios desde la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahio iba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel se alegraban delante del Señor, tocando diversos instrumentos musicales como arpas, salterios, tambores, panderetas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usá extendió la mano para sostener la arca de Dios. Entonces, la ira del Señor se encendió contra Usá, y lo hirió por su irreverencia. Usá murió allí, junto al arca de Dios. David se molestó porque el Señor había golpeado a Usá, y por ello llamó a aquel lugar Pérez Usá, hasta hoy. Cuando Usá tocó la arca, Dios lo castigó, y él murió allí mismo. Muchas veces, la falta de cuidado y la negligencia pueden tener consecuencias tan graves que resultan en frustración y pérdida en la vida de las personas. El error de Usá le costó la vida.
David se entristeció profundamente y expresó al Señor cuánto deseaba que la arca estuviera con él. Aunque su motivación era buena, el método que escogió fue incorrecto, y como resultado, las cosas no sucedieron como esperaba, hubo confusión y obstáculos. Esto también ocurre en nuestras vidas. El Señor quiere actuar de manera maravillosa en la vida de sus hijos. Después de esto, vemos una actitud diferente en David. No quiso llevar la arca del Señor a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, el geteo. La arca permaneció en la casa de Obed-edom durante 3 meses, y el Señor lo bendijo a él y a toda su casa. Cuando la arca llegó a su hogar, Obed-edom seguramente escogió el mejor lugar para colocarla. Probablemente reunió a su familia y les habló sobre la seriedad de la presencia de la arca y el respeto que merecía. También, seguramente, conversó con su esposa para corregir sus errores y buscar un ajuste en su vida. Así como ella, los hijos de Obed-edom también debieron haber reflejado respeto y tomado actitudes de reverencia. Lo que ocurrió fue que el temor de Dios comenzó a habitar en esa casa. Las Escrituras nos dicen que el arca estuvo allí durante 3 meses, y durante ese tiempo el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Estuvo 7 meses en la casa de los filisteos y 20 años en la casa de Abinadab, pero no hubo victorias allí. En cambio, en la casa de Obed-edom fue diferente, la presencia del arca trajo prosperidad y triunfo. Todo lo que Obed-edom tocaba prosperaba, y donde él se esforzaba, obtenía éxito porque el arca estaba en su lugar adecuado, siendo respetada y honrada. Obed-edom no se acostumbró a la presencia del arca, cada día disfrutaba de las bendiciones que ésta traía a su vida. También nosotros podemos ser bendecidos por la presencia de Dios. Jesús vive en ti, Él vino a habitar en tu corazón. Así como el arca fue colocada en el lugar más sagrado, ahora tienes la oportunidad de vivir con valentía, y todo lo que hagas será bendecido. Si las victorias no se están manifestando en tu vida, tal vez algo no está bien. La Biblia nos enseña que, durante los 3 meses que el arca estuvo en la casa de Obed-edom, todo fue transformado. La presencia del arca trajo cambios, y no debemos tratar esto con negligencia. No trates la presencia de Dios con indiferencia. Si supieras que solo te queda 1 año de vida, ¿cómo vivirías? La presencia de Jesús en tu corazón debería ser capaz de transformar tu forma de vivir y ver el mundo. Obed-edom sabía que el arca no estaría allí para siempre, pero mientras estuvo en su casa, él la valoró profundamente. Comprendió que cada día con el arca era un regalo. ¿Te das cuenta de que el caminar cristiano es diario? Ser cristiano no es solo pertenecer a una religión, sino seguir a Cristo, ser su discípulo. La palabra Cristo significa ungido, y tú también has sido ungido. Después, la Biblia dice que informaron a David: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, debido al arca de Dios. El arca no trajo maldición, sino victoria. Cuando Uzá murió y los filisteos tuvieron problemas, no hubo victorias en la casa de Abinadab. Aunque el arca es portadora de bendiciones, no la recibieron adecuadamente. Sin embargo, en la casa de Obed-edom fue diferente. El Señor bendijo su hogar y todo lo que tenía debido a la presencia del arca. David comprendió la importancia de la presencia de Dios en su vida, y por eso su corazón ardía de deseo por buscar el arca, el símbolo de la presencia del Señor Todopoderoso. Para traer el arca, era necesario seguir las instrucciones divinas y alinearse con la voluntad de Dios. El arca debía ser transportada sobre los hombros de los sacerdotes, vestidos adecuadamente con vestiduras sagradas, y cada 6 pasos debía ofrecerse un sacrificio animal. La Biblia cuenta que, al comenzar su viaje, David danzaba con toda su energía delante de Dios, no frente a la arca en sí, sino al Señor a quien ella representaba. Vestido con una túnica sacerdotal de lino, David, acompañado de todo el pueblo de Israel, celebró la llegada de la arca con gran gozo, al son de las trompetas. La arca llegó a Jerusalén, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel. El reinado de David floreció como nunca, porque la arca estaba en el centro de todo. Sin embargo, cuando la arca finalmente llegó, Mical, hija de Saúl y esposa de David, desaprobó el comportamiento de su esposo, especialmente porque él era el rey. La Biblia nos dice que David danzaba intensamente delante del Señor, sin preocuparse por lo que los demás pensaran de él, ni por la forma en que expresaba su entusiasmo o su profundo amor por Dios.
La actitud de David nos enseña una lección valiosa sobre lo que realmente importa en la vida. Lo más importante es nuestra relación con Dios. No debemos preocuparnos por lo que otros puedan pensar acerca de la forma en que expresamos nuestro amor hacia Él. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. La crítica de Mical trajo una consecuencia negativa. Cuando David regresó para bendecir su casa, Mical lo encontró y le dijo: ¿Cómo el rey de Israel se comportó hoy como un tonto, exponiéndose delante de las sirvientas de sus siervos, como un hombre común, sin vergüenza? Entonces, David respondió: Fue delante del Señor que me eligió, en lugar de tu padre y de toda su familia, y me ordenó ser líder sobre su pueblo Israel. Por eso me alegré. Me humillaré aún más delante de Dios, y seré honrado por las sirvientas de las que has hablado. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Al no entender la actitud de David y criticarlo, Mical fue castigada con esterilidad. No tuvo hijos ni frutos, ni alegrías, porque despreció a los adoradores de Dios y se burló de aquellos comprometidos con traer la presencia del Señor al pueblo. Después de la crítica de Mical y la firme respuesta de David, el capítulo 6 de 2 Samuel sigue narrando cómo la arca fue finalmente colocada en el lugar más seguro en la ciudad de David. Allí, delante de toda la nación, David celebró el regreso de la arca de manera exuberante. La arca fue llevada al tabernáculo que se erigiría para ella. Ese momento estuvo marcado por una gran alegría, al son de las trompetas y con el entusiasmo de todo el pueblo de Israel. Una vez que la arca fue colocada en el lugar preparado para ella en Jerusalén, la ciudad se convirtió en el nuevo centro espiritual de Israel. La presencia de Dios fue restaurada al centro de la vida del pueblo, lo que trajo consigo paz y prosperidad. David, con su corazón entregado a Dios, se convirtió en un rey aún más bendecido, y la nación experimentó una nueva era de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, su búsqueda del Señor no cesó. David continuó asegurándose de que el pueblo siguiera los mandamientos de Dios, haciendo todo conforme a su voluntad. El hecho de que la arca estuviera en Jerusalén trajo una abundancia de victorias. La presencia de Dios trajo felicidad y éxito a Israel. A través del profeta Natán, Dios hizo un pacto con David, prometiendo que su linaje sería establecido y que el Mesías vendría de su casa. Dios le dijo a David: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses con tus padres, haré surgir después de ti un descendiente, uno de tus hijos, y estableceré su reino. Esta promesa, conocida como la promesa davídica, se relaciona directamente con el cumplimiento del plan de Dios para la venida del Salvador. Con la arca en Jerusalén, David gobernó Israel con gran sabiduría y éxito, buscando siempre la guía de Dios para cada decisión. Su reinado estuvo marcado por muchas victorias, incluidas la pacificación de las naciones vecinas, lo que consolidó a Israel como una nación fuerte y respetada. A pesar de sus fallas y momentos de caída, David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. La arca, que representaba la presencia divina, se convirtió en un símbolo de que, cuando Dios está en el centro de la vida de un pueblo, Él puede hacer maravillas. Esto también se refleja en la vida de David, quien, a pesar de ser imperfecto, fue elegido y sostenido por Dios en todos los momentos de su reinado. Por lo tanto, el regreso de la arca a Jerusalén fue un hito importante en la historia de Israel. No solo reafirmó el compromiso de David con el Señor, sino que también trajo esperanza a la nación. Espero que hayas disfrutado del video. Recuerda que necesitas la presencia de Dios. Solo Él puede ayudarte. Búscalo, ámalo, acéptalo en tu vida, y todo cambiará. Si este video te ayudó, comenta sobre él. Y para finalizar, no olvides darle me gusta. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.